Amigos de Expreso, nos encontramos aquí con el expresidente de Colombia, Iván Duque, que se encuentra de visita aquí en Ecuador. Muchas gracias, expresidente, por estar con nosotros y concedernos este tiempo. Flor, un verdadero placer y un gusto estar nuevamente en este país que quiero tanto como es el Ecuador. Expresidente, ¿cómo ha sido este tiempo para el Grupo Libertad y Democracia ante la ausencia del expresidente Sebastián Piñera? Bueno, primero para nosotros fue muy duro el fallecimiento de un gran amigo, fundador del Grupo Libertad y Democracia, con quien empezamos este sueño, ¿no? Para defender no solamente los principios de la libertad, defender la esencia democrática, pero también mostrarle a Latinoamérica que hay una verdadera alternativa a todas estas maniobras del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que se denominan progresistas, pero en realidad son pobrecistas, porque empobrecen a los pueblos, deterioran la calidad de vida. Entonces nosotros hemos querido reivindicar las ideas liberales, así fue concebido por Sebastián y por nosotros quienes fuimos los fundadores. ¿Cómo lo están haciendo? Y a raíz de su triste fallecimiento, lo cual para nosotros fue un golpe grande, tanto los compañeros como la familia Piñera me pidieron que asumiera ese rol y lo hemos asumido. Ya hemos fortalecido nuestros mecanismos de coordinación y estamos próximos a lanzar una nueva plataforma digital y una plataforma también de trabajo mucho más cercano con la juventud a nivel continental. Hicimos un homenaje para Sebastián a mitad del año en Chile y recientemente nuestro encuentro en República Dominicana también con el apoyo del CAP, y ahora estamos fortaleciendo dos grandes líneas de trabajo. Uno, la defensa de las ideas liberales con la juventud en todo el continente, y lo segundo, también sensibilizar a toda la comunidad sobre el populismo, la polarización y la posverdad que mueve el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, y que nosotros podamos derrotarlos en democracia. Ante lo que está pasando aquí, justamente la situación que está afrontando Ecuador, ¿qué ha pasado para que esta nación justamente se encuentre en los altos índices de inseguridad producto de estos grupos colectivos? Hay que empezar por una cosa, Flor. Los años del correísmo fueron años donde se pactó con la criminalidad, donde parecía que la situación estaba tranquila, niveles de homicidios muy bajos o relativamente bajos, pero en realidad lo que se estaba era generando una bomba de tiempo. Porque ese deseo de trabajar con la criminalidad sotto voce, de que nos hacemos pasito, de que no los molestamos, pues finalmente termina generándose una capacidad de daño tremenda en la criminalidad. Y cuando empezó el presidente Lasso a enfrentarlos, y ahora cuando también lo ha continuado el presidente Noboa y ha arreciado también la lucha contra ellos, pues obviamente trae implicaciones, trae costos. Pero yo creo que aquí no se puede desconocer todos los años en los que el correísmo pactó con la criminalidad. Y creo que lo que se ha tomado es una decisión valerosa, institucional, cimentada en el Estado de Derecho, donde hay que confrontar a las mafias con toda la fuerza del Estado. ¿Se está cometiendo actualmente algún error que se está pasando por alto? No, yo no hablaría en términos de errores. Yo tengo unas opiniones personales de cosas que creo que hay que mejorar en el caso del Ecuador y en otros países también. ¿Cómo cuáles? Y es que lo primero es unificar la política de seguridad en un solo ministerio. Yo siempre he criticado en América Latina cuando se tiene la policía en un ministerio, el ejército en otro ministerio. Hoy se necesitan todas las fuerzas trabajar articuladamente, coordinadamente, respetando sus líneas, respetando sus capacidades particulares, pero se requiere eso. Otro, el fortalecimiento de la inteligencia. Y algo también muy importante, tener mecanismos eficaces de lucha contra el narcotráfico, donde está la extinción de dominio express, donde está desarticular las redes de lavado de activos, y también tener el pago de recompensas por información y crear también las redes de informantes contra toda esa criminalidad organizada. ¿Usted ha podido conversar con el presidente Daniel Noboa en torno a estas aristas? Tengo aprecio por el presidente Noboa, respeto lo que el presidente Noboa está haciendo. Y también lo quiero decir con toda claridad, estamos en el Ecuador a pocos días de una elección presidencial, y el mensaje que yo quiero transmitirle al Ecuador es que hay que unificar posturas para derrotar al correísmo. Permitir que el correísmo regrese sería un gran retroceso para el Ecuador, sería un gran retroceso para la democracia latinoamericana, y sobre todo sería volver a esos pactos non santos con la criminalidad. Por eso, si a mí usted me pregunta cuál sería mi recomendación
Y lo digo de forma responsable y también con la humildad que me corresponde a mí viendo las cosas desde afuera. Yo creo que el Ecuador tiene que unirse para que el presidente Noboa pueda ganar estas elecciones, darle continuidad a toda esta política de seguridad. Dentro de ello, sí, eso también se ha vuelto ya un problema no solamente de Ecuador y no solamente tampoco de Colombia, sino que es un problema regional. ¿Cómo se podría hacer para que los países de la región puedan afrontarlo desde esa mirada y no de manera individual? Bueno, a ver, uno no puede tapar el sol con las manos. Una cosa es cuando en Colombia hay un gobierno comprometido en la lucha contra el narcotráfico y otra cosa cuando hay un gobierno tolerante con el narcotráfico. En el caso nuestro, combatimos el narcotráfico, extraditamos centenares de narcotraficantes, desarticulamos redes, teníamos un gran trabajo de erradicación de cultivos ilícitos, trabajábamos también con autoridades de otros países, lo que fue la campaña Orión, donde hicimos interdicción de narcotráfico en el Caribe. Entonces trabajábamos en esa línea. Hoy, desafortunadamente, tanto en Colombia como en México, hay unas políticas que han relajado la persecución del crimen organizado. En México, esa teoría de abrazos, no balazos, ya sabemos las repercusiones que ha traído, ha crecido el fortalecimiento en todo el continente de los carteles mexicanos, y en Colombia el hecho de haber reducido la presión sobre la erradicación manual, el hecho de haber debilitado también la persecución en las estructuras de narcotráfico, pues ha llevado a que el país esté muy próximo a tener más de 300.000 hectáreas de coca, lo cual significa también afectar la seguridad de países limítrofes. Entonces, yo espero que podamos recuperar los niveles de coordinación que teníamos en materia de seguridad y que entendamos que la lucha contra el crimen transnacional es una lucha de todos. ¿Y en eso debería también involucrarse Estados Unidos? Sin duda. Estados Unidos tiene que seguirnos apoyando con inteligencia, tiene que seguir apoyándonos con tecnología, tiene que seguir apoyándonos también en materia de interdicción. Estados Unidos es muy importante y también creo que hay que recuperar en muchos de nuestros países la presencia de personal especializado en los Estados Unidos. Lo que en su momento era la base de Manta, en el caso del Ecuador, lo que era también la presencia en muchas de las unidades militares de Colombia, de Perú. Necesitamos que esa cooperación se haga más estrecha. ¿Y cómo se puede un poco convencer a Estados Unidos, teniendo en cuenta que ellos han emitido pronunciación en torno a que ellos no están interesados en tener bases militares en los países? Es que yo creo que el tema no es bases militares. Yo creo que el tema es presencia militar, presencia de inteligencia, presencia de sus agencias especializadas. Porque el concepto de bases como tal, yo creo que ya está de alguna manera llamado a recogerse en la forma como concebimos la seguridad integral de América Latina. Pero si uno tiene apoyo de inteligencia, apoyo de contrainteligencia, apoyo de las agencias especializadas, apoyo de las agencias antinarcóticos, pues ahí nosotros podemos también fortalecer nuestras capacidades. Y no solamente con Estados Unidos, tenerla también con otros países que comparten la lucha contra el narcotráfico. El Reino Unido, en el caso de Colombia, lo ha hecho. Hemos tenido también trabajo con Interpol. Hemos trabajado con distintas organizaciones a nivel internacional y yo creo que esa presencia es muy importante. ¿Qué es lo que falta en América, por lo menos de esta región, América del Sur, para que se una y sea una sola en esta lucha contra la inseguridad? Bueno, lo primero es llamar las cosas por su nombre, que tengamos coincidencias en eso, pero vuelvo al tema. Cuando en un país que tiene más del 90% de la producción de cocaína a nivel mundial se empieza a relajar los cultivos ilícitos, se empieza a relajar la capacidad de confrontar el crimen organizado, se empieza a darle tratamiento permisivo, contemplativo a los criminales, pues eso también termina repercutiendo en otros países. ¿Y eso sería entonces, claro. Entonces, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Chile, el crecimiento también del crimen organizado, también se debe en una buena parte a las decisiones erráticas que se han tomado en Colombia de debilitar la lucha contra el narcotráfico. Eso ha permitido que chotas, espartanos, Clan del Golfo y otras estructuras, también disidencias de la FARC, empiecen a hacer presencia en países limítrofes. ¿Eso sería responsabilidad del actual régimen de Colombia o del anterior? Sin duda, sin duda. Nosotros trabajamos muy de la mano, no solamente con el Ecuador, con Perú, con Chile, en dar información de inteligencia y desmantelar estructuras de crimen organizado. Hoy, desafortunadamente, en Colombia eso no se está haciendo y eso está permitiendo que los carteles se sientan un poco con patente de corso para empezar a cruzar otras fronteras. En diferentes conferencias usted ha señalado que América Latina y el Caribe es una región amenazada por el autoritarismo, la judicialización de la política y la politización de la justicia. ¿A qué países se está refiriendo? A varios.
entre ellos. A varios. Yo le podría dar ejemplos muy concretos, pero hemos visto en América Latina cómo la justicia se está utilizando como un mecanismo para perseguir a los opositores. Cómo se quiere no solamente arrinconar al opositor, sino también destruirlo ética y moralmente. Entonces, por eso es muy importante que la justicia se mantenga independiente, porque si la justicia se convierte en un arma de persecución, la justicia pierde su independencia. Y por otro lado, si la justicia se politiza, también rompe con el principio de imparcialidad. Entonces, cuando hablamos de defender la democracia, necesitamos un poder judicial independiente y que no termine siendo un mecanismo para ser servil a los intereses de perseguir a los opositores de quienes sustentan el poder. Eso es fundamental. Hemos visto casos en la época del kirchnerismo en Argentina, hemos visto casos en Brasil, hemos visto casos en México, hemos visto casos en Perú, hemos visto casos en Ecuador, hemos visto casos en Colombia. Y ahora entonces, en muchos lugares lo estamos viendo. O sea, la reforma judicial de México, por ejemplo, no le estamos dando la debida importancia para entender la gravedad que esto trae para América Latina. Remover el sistema judicial para tratar ahora de llevar la justicia a un mecanismo de elección popular y que un partido se apodere de toda la justicia, eso es muy peligroso, es muy grave. Y es un precedente muy negativo que puede servirle a la creatividad de bastantes regímenes autoritarios o de potenciales manifestaciones de autoritarismo. Entonces creo que es importante denunciar eso, rechazar eso y entender que la democracia no es solamente cambiar de presidente a través de elecciones cada cierto tiempo. La democracia también es tener un sistema judicial independiente. ¿Qué opinión se tiene de Ecuador respecto a la democracia? Bueno, yo creo que Ecuador es un país que ha tenido una democracia vibrante, que ha pasado por momentos también preocupantes. Yo creo que el correísmo durante los años que gobernó Ecuador, pues mostró los mismos patrones de quienes estaban en el grupo de Puebla y en el Foro de Sao Paulo. Les gusta ganar en democracia, es decir, usan la democracia, pero después empiezan mutando hacia la dictocracia. Entonces quieren apoderarse de la justicia, de los organismos de control, intimidar el Congreso, intimidar a los medios. Acuérdense de las leyes de censura de la época de Correa. Entonces aquí hubo prácticamente una aceleración hacia un sistema represivo, autoritario. Afortunadamente la propia democracia ecuatoriana enfrentó eso. Lo hizo en el gobierno de Lenín Moreno, después siguió el presidente Lazo, ahora el presidente Noboa. Entonces yo creo que hay que mantener ese sentido de progreso en materia democrática, de evolución en materia democrática y que no haya un retroceso. Por eso creo que cualquier posibilidad que tenga el correísmo de regresar al poder significa un retroceso democrático en el Ecuador. ¿Qué país estaría liderando la protección de la democracia aquí en la región? Hay varios. A mí me gusta lo que estamos viendo en República Dominicana con el presidente Luis Abinader. Y lo traigo como ejemplo porque él fue reelegido, grandes mayorías en el Congreso, una importante aceptación popular y en lugar de utilizar el poder para perpetuarse y para ostentar más poder, tramitó una reforma constitucional para limitar a 2 periodos los gobiernos en República Dominicana. Un ejemplo democrático. Creo también que estamos viendo cosas importantes ocurrir en la Argentina, veo cosas importantes en Panamá, veo cosas también en Ecuador que son importantes. Entonces yo creo que hoy lo que tenemos que garantizar es la independencia de poderes, la seguridad como valor democrático y como bien público y entender que ninguna sociedad progresa en lo empresarial si no tiene una democracia de plenas libertades. Ante eso, ¿cómo se puede prevenir justamente que el Ejecutivo tenga concentre los poderes o haya un abuso del poder? Primero, yo creo que los pesos y contrapesos son importantes. Segundo, también la autorregulación de los gobernantes. Por eso yo hablo mucho de los valores estoicos y sobre todo de la templanza, que es donde ponemos nuestros límites. Un gobernante puede llegar a tener mucho poder, pero el poder tiene límites que nosotros tenemos que imponernos. El poder no puede ser utilizado para perseguir a quienes piensan distinto. El poder no puede ser utilizado para acallar a los medios de comunicación. El poder no puede ser utilizado para convertir nuestras rabietas en políticas públicas. Entonces, esa autorregulación es fundamental, pero desde luego
tener también los pesos y contrapesos del sistema judicial, del propio Congreso, de los medios de comunicación, de los organismos de control, para que toda esa utilización de ese sistema de controles permita que el abuso de poder no se convierta en algo generalizado, ni siquiera en algo habitual, y que si se llega a presentar, haya los debidos mecanismos para denunciarlo y para evitarlo. Ante todo esto, teniendo en cuenta la situación que se encontramos ya en Ecuador en época electoral, ¿cómo juega a favor o en contra en torno a la democracia que haya 15, 16 candidatos presidenciables? A ver, estamos en una democracia latinoamericana donde siempre pululan muchísimos candidatos. Eso es una realidad, pero yo creo que hay que entrar en razón. ¿Y entrar en razón qué significa? ¿Dónde está el verdadero riesgo político en el Ecuador? En el retorno del correísmo, en el retorno de la corrupción, en el retorno del amancebamiento con los criminales, en el retorno de la genuflexión hacia los regímenes como el de Venezuela. Entonces, aquí hay una dicotomía que es clara. ¿Regresar a la tragedia correísta o seguir defendiendo la evolución democrática? ¿Y es factible que la derecha se pueda unir? Pero permíteme, entonces ahí va mi argumento. Ahí es donde tiene que primar la grandeza para la unidad. Porque hay un fenómeno que yo vengo mencionando, que lo escuché en alguna ocasión en un artículo, que hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias. En el centro, centro-derecha y derecha, muchas veces una diferencia así de nimia termina generando un abismo. Mientras que en los sectores que abanderan el populismo, la posverdad y la polarización, como en este caso el correísmo, ellos hacen de una pequeña coincidencia un factor de unidad. Entonces mi llamado es a que todos los sectores que enarbolan la bandera de no permitir el retorno de la corruptela correísta puedan unirse y dar una victoria decisiva en las próximas elecciones. El que no se une a la derecha, ¿usted cree que puede ser un franco para que pueda entrar volver el correísmo a Ecuador? Yo ni siquiera solamente se lo pondría en un tema de derecha e izquierda. Se lo pongo en uno más sencillo, entre demagogos y pedagogos. Todos debemos unirnos para evitar que los demagogos gobiernen. Y eso implica hacer sacrificios, dejar al lado los egos y entender que hay que apoyar a quien tenga una oportunidad real de victoria. Un problema que hay en la región y justamente también en Ecuador es el voto desinformado. ¿Cómo podría ser que los políticos justamente puedan mostrar información a sus electores para que ellos vayan conscientemente a las urnas? Bueno, eso es un reto que tenemos en todas las democracias modernas, porque cada vez más por la velocidad de las redes, las manipulaciones algorítmicas, estamos viendo información falsa que muchos la quieren utilizar para generar cambios de percepción. Entonces, eso implica que hacer política con hechos, con veracidad, tenga que ser la pauta, pero eso también implica utilizar las herramientas digitales contrarrestando la manipulación del otro lado, donde hay ejércitos de bots pagados por contratistas que se nutrieron en el pasado en sus arcas por esos gobiernos del Foro de Sao Paulo. Entonces, yo creo que el voto informado hoy también implica unidad, tener simplicidad en muchos de los mensajes. Eso no quiere decir que no haya profundidad, pero simplicidad y mostrar con hechos. Es con hechos como se derrota el populismo. ¿Y cómo se puede angostar o cerrar esta brecha social que ha crecido después de la pandemia? Bueno, usted sabe que es paradójico, pero en los grupos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, les encanta abanderarse las causas sociales, pero resulta que cuando gobiernan empobrecen. Generan más brechas, empobrecen más gente, destruyen más empresas, generan más represión, limitan libertades, capturan todo el poder. Pero aún así se siguen llamando progresistas. No, ellos no son progresistas. Ellos lo que hacen es retroceder a las sociedades. Entonces, ¿dónde se genera progreso? Donde hay estabilidad, claridad en las reglas de juego, donde hay inversión, donde se generan nuevas empleos, donde se crea empleo formal y donde hay sentido de progreso. Así es como nosotros tenemos que ganar conceptualmente estas batallas democráticas. Y es denunciando con claridad todos esos atropellos que ellos cometieron y la destrucción que generaron en muchos países, la inestabilidad, cuando espantaron la inversión extranjera.
cuando empezaron a jugar con las finanzas públicas, sobreendeudando los países, debilitando los sistemas de calificación. En fin, esa ha sido una práctica que han tenido estos grupos y por eso nuestra responsabilidad es generar unidad para evitar que vuelvan a mal gobernar nuestros pueblos. El presidente Duque, muchas gracias por este tiempo. Flor, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Un tiempo conversar con usted. Gracias. Gracias. Y pueden seguirnos en nuestras redes en expreso.es.